Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando mucho por las redes sociales y los medios de comunicación del mundo del espectáculo turco, Demet Özdemir. El título de este vídeo es un poco dramático, lo sé, Demet Özdemir explota, no hay tal cosa. ¿Qué pasó realmente? Así que vamos a desenmarañar este misterio, separar la verdad de la ficción y ver qué está pasando realmente con una de las actrices más queridas de Turquía. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, mis opiniones y análisis. Vamos a ello. Bien, ahora hablemos de Demet. Demet Özdemir es, sin duda, una de las caras más reconocibles de la televisión turca. Desde sus inicios como bailarina hasta convertirse en una actriz de renombre, su trayectoria ha sido impresionante. La hemos visto en series como Erkencikus, que la catapultó a la fama internacional, Doğu Unep Kaderindir, donde demostró su versatilidad dramática, y más recientemente en la serie Anfara, que ha generado muy buenas críticas. Demet tiene un carisma innegable, una gran energía y una capacidad para conectar con el público que la hacen realmente especial. Entonces, ¿por qué ese título tan explosivo? Bueno, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, a veces la información se magnifica, se distorsiona o se saca de contexto para generar titulares llamativos y clics. La realidad es que no ha habido una explosión, literal, de Demet Özdemir. No ha protagonizado ningún escándalo mayúsculo, ni ha tenido ningún enfrentamiento público masivo, al menos no de la magnitud que sugeriría ese título. Sin embargo, sí que ha habido ciertos acontecimientos y rumores que han generado controversia y debate en torno a su figura. Por ejemplo, después de su divorcio con el cantante Oğuzhan Koç, los medios y las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre las razones de la separación y sobre la vida personal de Demet. Se le atribuyeron romances, se analizaron sus publicaciones en redes sociales buscando pistas y se crearon todo tipo de teorías. Es algo que suele suceder cuando se trata de figuras públicas de su calibre. Uno de los puntos que más se comentó, y que podría interpretarse como una explosión, en sentido figurado, fue la reacción de algunos fans ante su supuesto nuevo romance. Después de su divorcio, se la vinculó sentimentalmente con varios nombres, y algunos fans no recibieron bien estas noticias. Algunos expresaron su decepción, otros criticaron sus decisiones personales e incluso hubo quienes la juzgaron duramente. Esta reacción, aunque no represente a la mayoría de sus seguidores, sí que generó bastante ruido y debate en las redes sociales. Es importante recordar que Demet, al igual que cualquier otra persona, tiene derecho a rehacer su vida y a tomar sus propias decisiones. Los fans pueden tener sus propias opiniones y preferencias, pero es fundamental respetar la vida privada y las decisiones personales de los demás. Juzgar o criticar a alguien por sus elecciones amorosas es, en mi opinión, injusto y poco constructivo. Otro aspecto que ha generado cierta controversia en torno a Demet es su estilo de vida y sus proyectos profesionales. Algunos la critican por su supuesta superficialidad, por su presencia constante en las redes sociales o por sus decisiones profesionales. Sin embargo, creo que es importante reconocer que Demet es una mujer trabajadora y ambiciosa que ha sabido construir su propia carrera. Ha demostrado su talento como actriz, ha participado en proyectos exitosos y ha logrado conectar con el público de una manera muy especial. Es cierto que como figura pública, Demet está expuesta a la crítica y al escrutinio constante. Pero creo que es importante juzgarla por su trabajo y por sus acciones, y no por rumores, especulaciones o prejuicios. Demet es una persona real, con sus virtudes y sus defectos, y merece ser tratada con respeto y consideración. Además, es fundamental tener en cuenta el contexto cultural y social en el que se desenvuelve Demet. En Turquía, como en muchos otros países, existe una fuerte presión social sobre las mujeres, especialmente sobre las figuras públicas. Se espera que cumplan con ciertos roles y expectativas, y se las juzga duramente si se salen de la norma. Demet, al ser una mujer independiente, exitosa y con una fuerte presencia en los medios, a menudo se enfrenta a este tipo de presiones y prejuicios. Por último, me gustaría destacar la importancia de consumir información de manera crítica y responsable. En la era de las redes sociales y de la información instantánea, es muy fácil caer en la trampa de las noticias falsas, los rumores y las especulaciones. Antes de creernos todo lo que leemos o escuchamos, es importante verificar la información,
contrastar las fuentes y formarnos nuestra propia opinión. En resumen, la supuesta explosión de Demet Özdemir no es más que una exageración mediática. Sí que ha habido ciertos acontecimientos y rumores que han generado controversia en torno a su figura, pero nada que justifique ese título tan dramático. Demet es una actriz talentosa y exitosa que merece ser tratada con respeto y consideración. Es importante recordar que, al igual que cualquier otra persona, tiene derecho a rehacer su vida y a tomar sus propias decisiones. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de verlo. Espero que les haya resultado interesante y esclarecedor. Recuerden que el mundo del entretenimiento es complejo y a menudo está lleno de rumores y especulaciones. Es importante mantener una actitud crítica y no dejarse llevar por los titulares sensacionalistas. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet Özdemir recibe un trato justo por parte de los medios y de los fans? ¿Qué opinan sobre las especulaciones sobre su vida personal? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y generar debates interesantes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No olviden darle like a este vídeo si les ha gustado y compartirlo con sus amigos. Además, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así podrán estar al día de las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, mis opiniones y análisis. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. *** Ampliando la noticia, desmitificando la controversia alrededor de Demet Özdemir ***. Ahora vamos a profundizar aún más en los aspectos que han rodeado la vida de Demet Özdemir en los últimos tiempos y analizar con mayor detalle las diferentes aristas de la controversia, o la no controversia, que la envuelve. En primer lugar, el divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç fue, inevitablemente, un evento de gran repercusión mediática. Su relación, que parecía sacada de un cuento de hadas, había capturado la atención del público turco y de muchos fans alrededor del mundo. Las fotografías de la boda, los gestos de cariño en público y las muestras de apoyo mutuo que compartían en redes sociales alimentaban la imagen de una pareja perfecta. Por lo tanto, el anuncio de su separación generó sorpresa y desilusión en muchos. Pero, ¿qué hay detrás de la cortina de la aparente felicidad? Los motivos del divorcio, como suele suceder en estos casos, se mantuvieron en gran medida en la esfera privada. Sin embargo, los medios de comunicación no tardaron en lanzar sus propias hipótesis, alimentando especulaciones sobre posibles infidelidades, diferencias irreconciliables o presiones profesionales. Algunas fuentes apuntaban a que la incompatibilidad de agendas y la dificultad para conciliar sus carreras profesionales habían terminado por desgastar la relación. Otros rumores sugerían que existían tensiones familiares o desacuerdos sobre el futuro de la pareja. Independientemente de las verdaderas razones, lo cierto es que el divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç se convirtió en un caldo de cultivo para el chisme y la especulación. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y opiniones de todo tipo. Algunos fans expresaban su tristeza y apoyo a la pareja, mientras que otros se dedicaban a buscar culpables y a lanzar acusaciones infundadas. La posterior vinculación sentimental de Demet Özdemir con diferentes figuras públicas exacerbó aún más la situación. Los paparazzi la fotografiaron en compañía de otros hombres, y los medios de comunicación se apresuraron a relacionarla con ellos. Si bien es cierto que algunas de estas relaciones podrían haber sido simplemente amistosas, la prensa del corazón no dudó en convertirlas en potenciales romances. Es aquí donde la reacción de algunos fans se tornó especialmente crítica y, en algunos casos, incluso hostil. Algunos seguidores expresaron su decepción por la rapidez con la que Demet parecía haber superado su divorcio. Otros la acusaron de ser superficial o de estar más interesada en su imagen pública que en su vida personal. Hubo incluso quienes llegaron a juzgar sus elecciones amorosas y a compararla con otras actrices o celebridades. Esta reacción refleja, en parte, las expectativas poco realistas que a menudo se proyectan sobre las figuras públicas. Se espera que sean perfectas, que cumplan con ciertos estándares de belleza, comportamiento y moralidad, y se las castiga duramente cuando se desvían de esas expectativas. En el caso de Demet Özdemir, su imagen de mujer independiente, exitosa y atractiva podría haber generado envidia o resentimiento en algunos sectores del público. Además, es importante tener en cuenta el factor cultural.
En Turquía, como en muchas sociedades conservadoras, el divorcio y las relaciones sentimentales son temas que aún generan controversia y estigma. Las mujeres, en particular, suelen ser objeto de un mayor escrutinio y juicio social en este tipo de situaciones. Pero más allá de las especulaciones y los juicios de valor, ¿qué hay de la propia Demet Özdemir? ¿Cómo ha afrontado esta situación? A pesar de la presión mediática y las críticas, la actriz ha tratado de mantenerse fiel a sí misma y de seguir adelante con su vida. Ha continuado trabajando en proyectos profesionales exitosos, ha mantenido una presencia activa en las redes sociales y ha intentado preservar su privacidad en la medida de lo posible. Demet Özdemir ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, capaz de superar los obstáculos y de no dejarse definir por las opiniones de los demás. Su trayectoria profesional y su actitud positiva son un ejemplo a seguir para muchas jóvenes que aspiran a triunfar en el mundo del espectáculo. Por supuesto, esto no significa que la actriz sea inmune a las críticas o que no le afecten los comentarios negativos. Como cualquier ser humano, Demet Özdemir tiene sus propias vulnerabilidades y seguramente ha tenido momentos de duda o inseguridad. Sin embargo, ha sabido rodearse de personas que la apoyan y la quieren, y ha aprendido a relativizar la importancia de las opiniones externas. En definitiva, la explosión de Demet Özdemir, como la hemos llamado en este vídeo, no es más que un reflejo de la complejidad del mundo del espectáculo y de la facilidad con la que se pueden manipular o exagerar las noticias. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona real, con sus propias emociones, experiencias y desafíos. Como consumidores de información, tenemos la responsabilidad de ser críticos y de no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. Debemos verificar la información, contrastar las fuentes y formarnos nuestra propia opinión. Y sobre todo, debemos recordar que el respeto y la empatía son fundamentales para construir una sociedad más justa y tolerante. El caso de Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la fama y el éxito pueden convertir a una persona en objeto de escrutinio y juicio constante. Pero también es una muestra de la fortaleza y la resiliencia que se necesitan para superar los obstáculos y para seguir adelante con la vida. Así que la próxima vez que veamos un titular llamativo sobre Demet Özdemir o cualquier otra figura pública, recordemos detenernos a pensar y a cuestionar la información. No nos dejemos llevar por las primeras impresiones y tratemos de ver más allá de la superficie. Quizás, de esta manera, podamos contribuir a crear un mundo del espectáculo más justo y respetuoso para todos. Y una vez más, gracias por acompañarme en este análisis. No olviden suscribirse, darle like y compartir este vídeo. Nos vemos en el próximo.